Pero yo no he visto en ningún país del mundo que se practique el voto de confianza, y menos en el Perú, que le des la confianza a un gabinete con 60, 70 muertos. Estoy en este momento con el constitucionalista, además ex miembro del Tribunal Constitucional, Fernando Calle Ayllén, con quien vamos a hablar justamente sobre esta crisis y vamos a hablar respecto a las disposiciones especiales de la Constitución Política del Perú que nos han demostrado y que han estado ahí escritas cuál podría ser la salida a una situación como esta. Don Fernando, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Cecilia. Un placer estar en tu programa. Te felicito ante todo, porque lo que más nos falta a nosotros es la verdad. Hay una sentencia del tribunal sobre la verdad y hace años que vengo sosteniendo que debería penalizarse el perjuro con gravedad, porque en nuestro país, como tú lo has dicho, miente el presidente, miente el fiscal, acá miente todo el mundo y no pasa nada, se burlan de la gente, ¿no? Y eso es muy delicado. Mira, tú has tocado las disposiciones transitorias especiales que las vengo recordando desde cuando estaba el presidente, el profesor en el poder, porque a los 3 meses ya tuviste que se quería hablar de vacancias, se presentaba vacancias, había marcas, se hablaba de disolución. Entonces, yo analizando con toda tranquilidad el problema, dije, aquí no quiere irse ni el presidente ni el Congreso, desde ese entonces. No hay forma, no se van a ir. Parecía que había un contrato, no sé si te acuerdas, Cecilia, para no disolver y para no vacar. Parece que mientras que el pueblo se desangraba, mientras que el pueblo veía corrupción por todo lado, mientras que todos los peruanos veíamos que había pirañitas en criollo, pero también en el Congreso, ¿no? Nos hablaban, y aprovecho para volver a protestar por esa nominación de niños, porque el niño es lo más sagrado que tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares. Pónganle truanes, sinvergüenzas, ratas, lo que sea. Pero se demostró que habían ratas que estaban trabajando, dando su voto precisamente para que no se vaque. Y por el otro lado, habiendo ya las posibilidades constitucionales en su momento para una disolución, no la había. Entonces ahí planteé yo, acá la única salida es adelantar las elecciones. Y el adelanto de las elecciones están planificadas y realizadas, se hizo en Colombia, Cecilia, el año 91, en cuanto a la Asamblea Constituyente, a través de que el pueblo tomó la Corte Suprema. Si hacemos un poco de memoria, lo tomó el pueblo. El presidente Gaviria estaba jovencito porque habían matado a Galán, que era el líder del Partido Liberal, lo había asesinado el narcotráfico. Y entonces, ¿nosotros qué hicimos el 2000? Pues es muy sencillo, yo lo explicaba para que el presidente, porque el presidente Castillo no quería renunciar, el otro no quería vacar, pues que el Congreso estaba en sus manos. Aquí viene el tema, siempre en el Congreso estaba en sus manos, porque si ellos querían, hacían la legislatura, estamos hablando de ese entonces, o mejor te traslado ahora, ¿ya? Para entenderlo más fácil. Hoy día, la legislatura pueden ellos adelantarla, o en este caso señalar que termina de acá 2 días y la segunda legislatura empieza en la mañana y termina en la tarde. El tema de las legislaturas lo arreglan en el reglamento, eso no hay ni un problema, y con 66 votos. Pasamos al tema de la reforma, ahí sí necesitan los 87 votos. Entonces, ellos ahí tienen que señalar y decir, definitivamente el periodo del presidente o presidencial termina de aquí a un mes. El periodo parlamentario termina el 26, 2 días antes de finalizar el periodo de nosotros. Y yo decía, aquí hay que agregar 2 cosas cuando tú piensas en el país. Definitivamente poner ahí que se reforme también, se vote en la reforma del Congreso con 2/3, el hecho del voto voluntario, el hecho de reducir el mandato parlamentario a 2 años y medio con reelección de por vida, si quieren, ¿no? Tanto al municipio, municipales y gobiernos regionales, y que se ponga, esto ya surgió, ese libro que tengo yo está en el Congreso, que espero lo hayan leído, pero le agrego ahora una clausulita especial, digamos, en el sentido, una pregunta dentro de la votación a los 2 años y medio que diga, ¿usted está de acuerdo que siga el presidente de la República, sí o no? Así nos obviamos, estamos ¿cuántos años en esta situación? Entonces el pueblo ahí elegirá a sus representantes, dirá si el presidente sigue o no, y también haya reelección presidencial, yo nunca le he tenido problema. Y segundo, que ahí mismo se establezca, fíjate tú, que ahí mismo se establezca de que el presupuesto de la República se destine no menos del entre el 7 al 10% a la educación y también en el problema de la salud. Y en esto voy a recalcar por qué. Solucionado este tema, tú tienes que, no sé, 3, 4 días, yo no sé por qué se van de vacaciones o su labor, o que tú conoces de representación parlamentaria,
En 3, 4 días, si hay voluntad, sacan este asunto y se convoca elecciones. No hay ningún problema. Y fíjate, yo quiero responder aquí cómo se abusa, porque lo que llamaríamos una burla del siglo XXI. Cuando desfilan los técnicos en los medios de prensa, que dicho sea de paso, es un honor estar contigo. ¿Por qué? Porque en todos los canales grandes, si tú ves, desfilan a darnos clases ahora a los procesados. Todos los procesados están en libertad. El presidente Kuczynski te va a enseñar a ti cómo manejar las empresas del Estado. El presidente Ollanta te va a enseñar cómo se actúa con moralidad en el gobierno. Y así seguimos con todos los que pareciera que ya están libres. No sé qué imagen está dando el Poder Judicial. A veces deja una sensación, no sé si yo lo he sentido hace mucho tiempo, que el Ministerio Público está al servicio de las grandes empresas mafiosas del país, porque hay cosas que no entiendo, por Dios, que es lo que está sucediendo. Entonces, con esta situación, y que no estoy inventando, está en las disposiciones transitorias. Justamente ahí se institucionalizó, diría así, lo que se hizo en 2000. Ahí dice, si leen todos, cojan la Constitución, disposiciones transitorias especiales, y dice, el periodo del presidente, que era el año 2001, vamos a correr, vence el 28 de julio tal, o sea, a 6 meses. El periodo parlamentario vence el 26. Así se hizo. Y sin embargo, revisen los periódicos. Habían congresistas en ese entonces de todos los partidos que salían a pedir indemnización porque decían, yo he comprado mi casa, yo he comprado mi carro, no me puedo ir. No sé si se haya indemnizado, te juro, Cecilia, pero lo cierto es que terminó hasta donde sé no, y así solucionó no ha procedido. Político, ¿no? Claro, pero ha sido como una autodisolución porque hubo voluntad política, don Fernando, voluntad política, lo que no hay ahora. Ahora hay voluntad por aferrarse, ahora no les interesa salir, no les interesa la crisis, ellos están aferrados a quedarse en el poder. Y lo que es más grave, porque todo esto se soluciona con amor, Cecilia. En la política para un país también hay amor, amor a tus ideas, amor a la nación. Faltan partidos y los partidos no han sido consecuentes con lo que debería ser en este momento. Y entonces el dilema está, ¿qué va a suceder? Porque ellos, yo te escuchaba hace un minuto y me agradó mucho la versión, pero me preocupó otra, porque hacía minutos antes escuchaba, creo, a la presidenta o al presidente del Consejo de Ministros, no sé cuál de los dos, que puede ser lo mismo, decir, todo está controlado, ¿no? Y la prensa grande salir a difundir que ya la gente está retirándose. Y vi algo que sí me llama y me preocupa. Yo entiendo que eso es razonable, pero después de 2 meses con tantos muertos y solo salen pareciera a comprar, ¿no? Porque están llevando dinero en talegas para Puno, dinero para acá, dinero para allá. Eso no es positivo. Yo le recordaría a la presidenta que lea a González Prada en ese librito tan interesante, La anarquía, que señalaba, en un momento de anarquía en la que hay violencia y puede terminar en una revolución, decía González Prada, usted puede comprar a lo mejor al juez, puede comprar al político, puede comprar a la policía, pero no puede comprar un rebelde convencido, no lo puede comprar. Y entonces están generando un odio que hay que paralizarlo. Mucha gente se pregunta, y esto hay que aclararlo, porque dicen un sector es una usurpadora. Vamos a aclarar las cosas. Constitucionalmente, la presidenta es legal y constitucionalmente presidente de la República. Ahí no hay discusión. Pero el problema está en que si se ha dado cuenta que tiene legitimidad en muchos aspectos. Y lo dije hace mucho, Fernando. Legalidad no es legitimidad. Que la fiscal de la nación, ahí está el problema. Mira, en ciencia política, años que he enseñado el doctorado, y eso lo saben mis alumnos del CAIN y todo, siempre analizábamos una realidad. En ciencia política hay 2 cosas que son importantes. Lo que se llaman los fenómenos políticos, que es a donde no quisiera llegar, porque dice los fenómenos políticos cuando se ahondan, pasa abajo la Constitución y la ley. Porque primero tiene que resolverse el fenómeno político, que puede ser una revolución, una guerra civil, y de ahí viene la constituyente y vienen las leyes que van a regular. A eso no debemos llegar. Pero por otro lado dice la ciencia política, digamos que el poder tiene 2 elementos básicos, la legalidad y la legitimidad. Sin una de ellas, eso está muerto. La legalidad no la discutimos, es una sucesión igual que la de Paniagua, igual que la de Merino, igual que el otro señor que nos ha hecho tanto daño y está libre, y el último, algo increíble en nuestro país, que 13 votos morados hagan presidente de la República. Pero en fin, la legalidad está, pero la legitimidad en varios aspectos, que quiero que me ayudes tú.
y que el pueblo lo conozca, que la fiscal de la Nación nos informe, porque cuando hubo el problema del presidente Castillo, dijo que la presidenta de la República, ese entonces vicepresidente, tenía 4 o 7 carpetas de investigación. ¿Dónde ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son esas carpetas? ¿Por qué se ha quedado muda? Porque yo me pregunto, y la felicito en este aspecto, porque cuando dijo, ¿por qué no va donde el presidente de la República en ese momento, que había visto una invitación? Ella dijo, no voy a ir donde a quien estoy investigando. No es una respuesta de magistrado jurídica, más es una respuesta política, que le acepto, que le da cierto valor ético a la representación de la institucionalidad. Pero yo me digo, ¿y cómo va la juramentación al besamanos presidencial de la otra si también está investigada por ella? Entonces, ¿qué nos pueden explicar en esto? Eso es parte de las dos caras de la moneda, ¿no? La hipocresía en su máxima expresión, don Fernando. Aquí ingresaría lo que decía este antiguo escritor, en lo que decían los argentinos, la doble moral, ¿no? La doble moral. Estamos en la ley del tartufo, ¿no? La doble moral. Y es más, ¿dónde están los veintitantos, no sé, truanes? Porque no acepto que le digan niños, estos truanes que han aumentado y que la propia Fiscalía ha dicho que existen. Ya no existe, has estado probablemente, yo tenía discrepancias cuando se modificó el artículo 93 de la Constitución, no en cuanto se suspenda la inmunidad de detención, etcétera, pero decía esto no es completo si no se modifique el artículo 99 del antejuicio, porque esa es la protección que se da, ya debió modificarse el antejuicio, pero no lo hicieron. Pero vamos al objetivo. Ya el 93 está modificado. Quiere decir que esos 23 niños o los que ha dicho la fiscal podrían estar en prisión. Podrían estar presos, Cecilia, ¿no? Igual que Pedro Castillo, ¿no? Porque están investigados justamente por los mismos delitos. Es increíble. Acá hay muchas cosas que lastiman, dañan, y hay que pensar en que además no es conveniente que se enfrente a la policía a su propio pueblo. Y además me solidarizo totalmente en el dolor de incluso la región del centro, porque hay muchos oficiales que han muerto en este ataque del BRAI. Pero hay una cosa que lleva también a la preocupación. ¿Es un ataque eminentemente terrorista o son los narcos senderistas? Llamemos así, o son narcos. ¿Y por qué te digo esto? Porque la tragedia de la República está en que no hemos abrazado, yo diría a la gente que está en paralizaciones, abracemos una sola marcha pacífica contra la impunidad, porque la impunidad es la que está arrastrando. Yo te invito a que tú le preguntes a la prensa grande y a los fiscales si tienen un preso por corrupción y un preso por narcotráfico. Quisiera que me lo exhiban. Sin embargo, yo puedo recordarle al Poder Judicial de que en el caso Ceballos, no sé si tú te acuerdas, cuando estaban por condenar a 30 años o 25 años, llamaron a uno de los procesados y le dijeron, ¿dónde está? No, se ha ido al baño, dijo. Y no regresó más hasta hoy, ¿no? Ese es el sistema y que una prensa no ayuda y que estamos en una situación en la que hay que recuperar la fuerza moral de la gente, devolverle la confianza a los niños. Y fíjate, algo muy grave, que yo creo que no he escuchado nunca esta preocupación. Desde que yo era adolescente, preguntaba a los médicos y me decían, si a un niño no se nutre hasta los 6 años, no va a tener las neuronas formadas completamente. Entonces, si hablamos en este tiempo de delito de lesa humanidad, el delito más grave es que hagamos y estemos dando niños, futuros hombres disminuidos frente al otro, porque sus neuronas no están formadas, ¿no? No sé si hay que hacer una investigación, porque uno de los temas de las neuronas fundamentales es la capacidad de criterio, el criterio. Y yo creo que este tema que estamos en una crisis política que está dañando tanto, y fíjate, no sé, es justo, ¿no? Porque yo entiendo, dicen, el huelguista no tienes comida ahora, vas a perder tu trabajo, la gente está desesperada, estamos de acuerdo, todo se está malogrando, pero ¿quién tiene la obligación entonces de parar este problema? El gobernante. El Estado. El gobernante. Tiene que, claro, el gobierno de los políticos, pues es un tema político. No puede ser que el presidente del Consejo de Ministros tenga investigaciones ya no solo por genocidio, sino también por corrupción. Entonces, yo no entiendo cuando invitan a los... Desde delitos más simples, de omisión a la asistencia familiar, maltrato psicológico, emocional, hasta corrupción, genocidio, y nadie dice nada. Nadie dice nada y los partidos van calladitos. Discúlpame, van a cita a la presidenta. Yo le diría, ¿cómo voy a ir
presidenta, como partido, si tiene usted un presidente investigado por corrupción, por esto, ¿qué cosa vamos a hablar? Y tiene 60 muertos en la espalda, que no sé si usted los comparte, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, un diálogo de ese tipo tiene que ser, pues, sin corrupción. No dice ella cuando jura, juráis por Dios, por la patria, sin corrupción, le dice al futuro ministro. Entonces, esto se llama la burla del siglo, diría yo, en nuestro país, de la gente. Pero cuidado, ¿ah? No abusen demasiado. Yo lo que tengo un temor, te digo, y están en algunos libros míos, Cecilia, Y lo compartimos. Atrás. Muchas gracias. ¿Sabes por qué me preocupa? Porque el primero, que no se abuse diciendo la constituyente es comunista. Un ratito. Desde el año 2000 yo he sido no solo presidente de la Comisión de Constitución del Colegio de Abogados, sino miembro invitado a esa comisión consultiva que tienen ustedes, casi todas. Y los últimos periodos ya no me invitaban personalmente, no sé por qué, tenían sus figuras, pero cumplía con enviar por escrito. Y yo creo que desde ese entonces se ha pedido una constituyente o se pedía lo del 79. Y yo personalmente he enviado a las comisiones como solución de esto. Estamos hablando de 10 años atrás, que debería incorporarse, como la Constitución colombiana, después del problema tremendo que tuvieron, al artículo 206, para sanear las cosas, decir esta Constitución también puede reformarse mediante una asamblea constituyente. Y entonces quedaba insertado, pero también hay que agregar que todas las constituyentes son extraconstitucionales en la historia de América Latina. Entonces, ¿cuál es mi temor? Mi temor es que esta situación se siga enfrentando a la gente y marchas por la paz propiciadas por uno y por otros van a enfrentar al pueblo contra el pueblo. Enfrentan al ejército y a la policía. El ejército se está cuidando, yo lo veo que no quiere tener esa enorme responsabilidad. Pero yo aquí vuelvo a recordar a la policía y al ejército, a González Prada, de quien he sido siempre un lector, un admirador y creo que muchas generaciones. Y él decía, ¿quiénes son los que reprimen? No son hijos de la oligarquía, no son producto del civilismo, son el pueblo campesino que los levan en ese entonces, son los soldaditos, la policía que quiere su futuro. Entonces, este pueblo que es carne del sentimiento popular, que es carne del hambre de un pueblo que a veces ponía a sus hijos a estudiar porque le dan uniforme, le dan zapatos y después tiene su futuro garantizado, ¿cómo lo van a enfrentar contra su propio pueblo? Pueden llevarnos, lamentablemente, a una situación que, como dicen, ya uno no sabe, pues Cecilia, yo te agradezco que des informaciones, porque dice, todo está controlado. Sin embargo, veo tal carretera, tal, ya hablo con Puno, que me entrevista muy seguido, doctor, esto está que arde, maestro. Entonces, hay una desinformación como en las peores dictaduras. Hay que tener cuidado, porque esto puede terminar en una constituyente violenta, que no sería lo mejor, sería trágico. Pero ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que están generando esta situación, Cecilia? Exitosa. La responsabilidad es dialogar, negociar, estoy de acuerdo, ya hay frentes reconocidos, pues que asuma la presidenta o vaya a conversar o los traiga y converse de verdad, porque si tú reúnes, esto no es el año 62, no es el año hasta 78, diría, en que tú citabas allá de la Torre, a Odría, a Belaúnde, y ahí estaba el 70% de las fuerzas electorales, ¿no es cierto? Hoy día tú citas a los 20 y no llegan al 4%. Entonces, la fuerza de simpatía nacional está en los pueblos, en las regiones y en los organismos con los cuales hay que conversar. Y además yo te digo algo, y los invito a los ministros a reflexionar. La Constitución precisa que los ministros son responsables solidarios de todos los delitos e infracciones que comete el presidente de la República. Pueden ir viendo lo que sucede. No olvidemos que los tiempos en derechos humanos han variado mucho. Desde la creación de la Corte Penal Internacional hace 12 años, con sede en La Haya, frente al local de La Haya, definitivamente el genocidio, este tipo de cosas son sumamente sancionadas. O sea, si el pueblo de Puno u otros denuncian ante la Corte Penal, no ante la Comisión Interamericana, probablemente habrá una investigación muy profunda y grandes responsabilidades, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que buscar una solución ahora. Cecilia, la gente tiene ansias de paz, estoy de acuerdo, ansias de tranquilidad, pero hablan unidad, paz. Yo me pregunto, y esto lo decía el histórico y grandioso Partido del Pueblo de La Torre, que aprovecho para enviar un saludo a la fraternidad con todos los peruanos, pero puede haber unidad, puede haber paz, no se confunda la unidad con la complicidad, por favor. Exacto. No confundamos, no confundamos la fraternidad con la complicidad.
¿Qué paz puedes Pero que ha habido pedirle un si estás tema muy matando a tu pueblo? importante, don Fernando, es que todos los partidos políticos pongan delante de sus intereses partidarios, personales, los intereses nacionales, los objetivos nacionales. Son los únicos que pueden hacer que podamos unificar criterios, porque estoy segura de que tanto el de derecha como el de la izquierda y todos los que somos de centro queremos vivir en una ciudad tranquila, queremos seguridad ciudadana, usted lo dijo, queremos mejorar los índices de educación, alimentación, salud. Entonces son temas transversales que los quieren todos, pero a veces hay grupos políticos o hay intereses particulares, como los que estamos viendo ahorita en Dina Boluarte, en Alberto Tarola, donde la desnutrición, el sistema de salud, la educación, estamos próximos a iniciar clases, no tiene nada que ver con su interés. Entonces, patean los objetivos nacionales del país y ya no tenemos algo que pueda unificar. Usted lo ha dicho, unificar no es complicidad, pero no tenemos ese punto de inicio de la voluntad política de querer salir de esta crisis, que podrían hacerlo fácilmente el Ejecutivo y el Legislativo, pero no se ponen de acuerdo. Lo único que están de acuerdo es que no quieren dejar el poder. Eso es lo único que están de acuerdo, sea como fuere. Más que el poder, el gobierno y los grandes beneficios, yo te diría algo. Aquí tú has mencionado, por eso digo, todo lo que se hace con amor termina bien. Entonces, si le ponemos amor a este sistema, tú has hablado de los partidos y los que pertenezcan activamente o en el corazón a un partido, yo les diría que les digan a sus dirigentes, ¿por qué no centramos este esfuerzo y al PUNO y a todos en una gran alianza nacional contra la impunidad, contra la corrupción? Pues estamos felices que ahora todos los que eran cuellos blancos, todos los que nos han burlado con el arbitraje, todos los de Odebrecht, no solamente sigan construyendo, sigan saqueando y tengan impunidad. Eso es una aberración, una burla total a la gente. Mientras que ponen a uno que ha salido en huelga, no sé, 13 meses, 12 meses, ya se investigará por qué tiró la piedra, qué sé yo. Los señores que han saqueado el país, exitosa, que han llevado, que han destrozado esta república con la mentira, con el engaño, están en libertad y siguen quizás, y todavía pretenden algunos ser candidatos, ¿sabes? Entonces, esta situación, Cecilia, que es caótica, tenemos que sacarla para adelante. Yo tengo fe. Yo creo que si nosotros, y entiende el gobierno, además el gobierno, no sé si tú te has preguntado, ¿no? Tú estás más activa, pero yo no he visto en ningún país del mundo que se practique el voto de confianza, y menos en el Perú, que le des la confianza a un gabinete con 60, 70 muertos. Y que no pasa nada, ni el ministro del Interior, ni el de Defensa. Aquí nadie se sonroja y sigue la situación con una tranquilidad única, casi absoluta. Eso va con lo que puede llamar... No se ha visto en ninguna parte del planeta, don Fernando, no se ha visto. Yo me imagino que usted... Debe preocuparnos. Sí, y además estamos generando una generación, yo hablo ahorita a los niños que están en la escuela, a los estudiantes, por favor reaccionemos, porque estamos generando una moralidad total y eso es muy delicado. Estamos enseñando que los niños crezcan y aprendan y digan, mira, tú haz plata como sea, prostitución, droga, lo que sea. Una vez que tienes plata, estás con los poderosos. Eso tiene que cambiar. La única forma que yo digo, y le digo sinceramente a los partidos, e incluso especialmente al APRA, un partido de trayectoria que hoy día celebra la fraternidad, no hay en absoluto recuperación de confianza sin moral. No hay recuperación de confianza sin honradez. Y la única forma que podemos convencer a los muchachos es con confianza, en el sentido de que con el ejemplo demos una garantía jurídica y de establishment al país. Y fíjate, Cecilia, es la única forma de cualquier partido, mira, de cualquier político. Se juega mucho a Pero esto, imagínese usted, vemos ahora a la señora Dina Boluarte reunirse con Keiko Fujimori, una persona que no tiene pues nada que enseñarle al país, una persona que está cuestionada. Además, la Fiscalía le ha pedido 30 años de cárcel, una persona que le ha demostrado a todo el Perú cómo el interés personal puede dejar a tu padre en la cárcel, puede dejar a tu hermano desaforado con un proceso judicial, y además que nos ha demostrado el peor lado que tienen todos los seres humanos, el de la ambición, el de pisotear a todo el mundo. Como usted lo ha dicho, no importa cómo hagas plata, total hagas plata. Ha recaudado millones en cócteles y ahora está libre, hasta reuniéndose con alfombra roja con Dina Boluarte, pero usted ve a personas apresadas que han estado trasladando 1.900 soles que han recolectado del apoyo de la población para poder sostener a los manifestantes. Entonces son dos caras de la moneda
que golpean duro a la ciudadanía, que puede analizar y decir qué pasa en este país. Mira, Cecilia, yo no dudo de que probablemente en estas protestas haya terroristas. No tengo la menor duda, probablemente. Que haya delincuentes, tampoco dudo. Que haya narcos, creo que con mayor fuerza, tanto ahí como en los políticos, ¿no? Entonces, yo no tengo duda, pero la mayoría es un pueblo que está harto, cansado, en ira. Y lo he venido diciendo durante décadas, no generemos la ira, por Dios, no generemos la ira, ni actuemos como Nerón. Cuando Nerón incendió Roma, el pueblo romano se alzó y quería ingresar al palacio a lincharlo. Nerón llamó a su senador preferido, que era Petronio, un senador querido en Roma, y le dijo: Petronio, ¿qué pasa? ¿Por qué huele mal mi palacio? Y Petronio le dijo: mi Dios, mi rey, huele mal porque el pueblo está entrando y quiere colgarte. ¡Ay, Dios! Le dijo Petronio, eso no puede ser. Tú tienes que decirle, dile que han incendiado los cristianos. Exitosa. Bueno, así bajó Petronio y empezó una persecución salvaje a los cristianos que en ese acto no sabían ni qué había sucedido. Estaban en sus casas rezando. Y pero ya habían culpables. La misma situación que estamos viviendo ahora. A los 5 días se suicidó Petronio. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. La hora se nos va, lamentablemente a las 11 tenemos que irnos a una pausa comercial. Ha estado con nosotros don Fernando Calle Ayén, ex integrante del Tribunal Constitucional.